Exploradores, del átomo al cosmos. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Exploradores del átomo al cosmos. Hoy nos va a estar acompañando el director del Centro de Excelencia de Biotecnología y Bioingeniería, CEBIP, también Premio Nacional de Ciencias en 2004, doctor Juan Asenjo, a raíz de las investigaciones, los distintos temas que se están realizando en este centro. Con él, de hecho, vamos a estar conversando sobre interesantes avances que ha tenido la búsqueda de un tratamiento para la diabetes tipo 1, tan común, tan complicada en nuestro país. La investigación que está desarrollando el centro con respecto a esto es uno de los temas que vamos a estar mostrándoles aquí en Exploradores del átomo al cosmos. Conoceremos también las investigaciones que han realizado en torno al SARS-CoV-2, trabajando con modelos matemáticos para generar proyecciones, nuevas técnicas de diagnóstico y la secuenciación del virus para identificar variantes. Conoceremos Joy.cl, una innovadora plataforma que desarrollaron en el centro para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y también a los feriantes a vender sus productos de manera online, potenciando así el comercio justo y el marketing digital social. ¿Qué significa esto? Lo veremos más adelante en este nuevo capítulo de Exploradores. Para comenzar la conversación, los invito a ver la siguiente nota que nos cuenta sobre los importantes avances que ha tenido CEBIP en la búsqueda de un tratamiento para la diabetes tipo 1. En la actualidad, la diabetes afecta a 23 millones de personas en el mundo. El 5% de ellas padecen de la llamada diabetes de tipo 1. La diabetes tipo 1, también conocida como diabetes insulino-dependiente, implica precisamente eso. El paciente, entonces, al no poder producir insulina endógena, al haber perdido las células que producen insulina, requiere de estar inyectando diariamente, muchas veces, varias veces al día, insulina y registrando seriadamente su nivel de glucosa tomándose exámenes de sangre, ¿cierto? Por un pequeño pinchazo. Independiente entonces de ello, nunca estos tratamientos logran reproducir la regulación tan crítica que realiza la célula, digamos, pancreática, la célula beta. Esta célula entonces es un verdadero sensor que sensa alzas de glucosa e inmediatamente secreta insulina, manteniéndola muy regulada. Los tratamientos actuales entonces no logran reproducir esa regulación y los pacientes entonces eventualmente también realizan complicaciones de corto plazo como hiperglicemia, aumento de glicemia, o reducciones en la glicemia, hipoglicemia y a largo plazo complicaciones de órganos como riñón, retina, por ejemplo. Buscar una cura definitiva para esta patología es el objetivo que hace unos años vienen trabajando en el CEBIP y consiste en trasplantar células que vuelvan a producir insulina en los pacientes. Hasta la fecha, el estudio ha tenido avances exitosos. Bueno, la primera etapa consiste en tomar células troncales, stem cells, y luego la segunda etapa es transformarlas en las células tipo alfa y las células tipo beta, las que producen glucagón y las que producen insulina. Y la etapa final consiste en hacer una microencapsulación de estas células para que eventualmente se puedan colocar o inyectar en un ser humano. Hoy están trabajando en el escalamiento de la producción de estas células, lo que es vital ya que se estima que para un paciente se requiere al menos 1.000 millones de ellas. En este proceso recientemente se integraron dos nuevas instituciones, las empresas Grupo Celus y Técnica. La primera empresa trabaja en clínicas con pacientes humanos. Entonces, cuando nosotros desarrollemos toda la metodología para producir estas células en grandes cantidades y microencapsularlas, esa empresa nos va a ayudar para que la metodología tenga tal nivel que sea estéril, que tenga todas las características que se llevan a cabo en una clínica para poderlas inyectar en humanos y los humanos tengan éxito con el tratamiento. La otra empresa es una empresa que analiza el proceso que nosotros vamos a desarrollar con la primera empresa y le da el visto bueno internacionalmente para que este procedimiento tenga aprobación de la FDA en Estados Unidos, en Europa y se pueda usar en cualquier parte del mundo. Estos procesos tomarán algunos meses y de superarse de manera positiva, el siguiente paso serán las pruebas clínicas. Hay que pasar por varias fases, digamos, para asegurar primero de que el tratamiento es seguro y dos, que sea efectivo. Y ahí son varios años y también se requiere una vez más el concurso privado, porque
la inversión es cuantiosa. Aún queda camino por recorrer, pero los resultados obtenidos hasta ahora entusiasman a los investigadores a seguir trabajando. Están convencidos de que con los recursos necesarios y la perseverancia podrían conseguir una solución definitiva para aquellos que sufren de esta enfermedad. Y para hablar de este y otros avances nos acompaña en el estudio el director del Centro de Excelencia de Biotecnología y Bioingeniería, CEBIP, también Premio Nacional de Ciencias 2004, doctor Juan Asenjo. Doctor, un placer tenerlo aquí nuevamente en el programa. ¿Qué tal? Un placer estar en el programa. Oiga, doctor, creo que lo habíamos comentado en otras temporadas, la investigación que está desarrollando CEBIP con el tema de la diabetes. Yo lo decía al inicio del programa, una situación muy común, que se conoce mucho más, que se puede sobrellevar, pero gracias a la ciencia y ese conocimiento vamos haciendo pasos aún más importantes para tanta gente que tiene esta diabetes de tipo 1. ¿En qué situación estamos con respecto a los avances de CEBIP en este tema? Bueno, un desarrollo muy importante fue cuando se hizo ingeniería genética para producir insulina en bacterias y en levadura. Eso cambió el futuro de los diabéticos, pero hasta el día de hoy no han habido otros avances porque los diabéticos tienen que inyectarse insulina. Claro. Y eso es un problema, ya sea porque se les olvide inyectarse o porque el nivel de insulina oscila, etc. Y el otro punto es que la cantidad de diabéticos en el mundo aumenta día a día por el bienestar, porque más gente tiene acceso a buena alimentación, etc. Por los hábitos alimenticios, por la calidad de vida, hay varios factores. Absolutamente. Entonces, una crisis, no tan grande, ¿no es cierto?, como el cambio climático, pero una crisis de salud es el problema de la diabetes. Y este proceso, la gracia que tiene, es que va a hacer que la persona diabética produzca su propia insulina. Entonces, sin necesidad de inyectarse. Absolutamente, por eso que es tan revolucionario. Por eso que estamos tomando, gracias a los avances que ha habido en los últimos años en células troncales, estamos diferenciando células alfa y células beta para que en conjunto y microencapsuladas para que no tenga el paciente una reacción inmunológica, produzca el paciente su propia insulina. Así es que el día que tengamos éxito ya final con esto, que podamos dárselo a los pacientes, esto va a tener un impacto a nivel mundial. ¿Cómo ha sido el desarrollo hasta ahora de este posible tratamiento, doctor? Que claramente va a cambiar la vida de aquellos que tienen células diferenciadas. En este momento tenemos investigadores estudiando el escalamiento, porque para tratar miles o millones de personas vamos a necesitar una gran cantidad de células. Entonces las células hay que crecerlas en reactores, hacer el escalamiento, luego hacer la microencapsulación y finalmente las pruebas en pacientes. Y por eso es tan importante que tenemos empresas que están interesadas y están asociadas a nosotros para hacer finalmente tanto la parte ya comercial como las pruebas clínicas para que esto sea fabricado de tal forma que se pueda inyectar en pacientes de manera segura. Quedémonos un poco en ese punto. ¿Por qué alianza con empresas? Con 2 empresas, usted lo comentaba también en la nota. ¿Cuál es el objetivo? Usted ya lo adelantaba, pero claro, con mira al desarrollo sostenible y sostenible finalmente el tratamiento. Son empresas que en este momento están haciendo tratamientos similares con pacientes. Ya. Entonces saben el nivel de pureza que tienen que tener las células, como para que un know-how muy importante para que los pacientes no lo rechacen. Y después también para hacer las pruebas preclínicas vamos a tener que interesar no solo a estas empresas nacionales, sino que también a algunas empresas multinacionales como la Merck, etcétera, que nos va a permitir que este proceso sea aprobado por la FDA en Estados Unidos y también en Europa. Este tratamiento está en proceso de investigación y los tiempos aquí son largos. Estamos hablando de una necesidad imperiosa, pero que obviamente, a diferencia, bueno, podríamos comentar lo que sucedió con las vacunas, que hay un tema ahí por supuesto, pero requiere su tiempo. ¿Cuáles son los tiempos que se van proyectando o aquí más bien hay que ir paso a paso, como se dice? A ver, en teoría hay que ir paso a paso, ya. Pero, por ejemplo, con las vacunas anteriormente también había que ir paso a paso y hemos producido como especie, ¿no es cierto?, las empresas obviamente y los países, porque han invertido gran cantidad de dinero en los países desarrollados, se han podido producir vacunas en menos de un año. Se concentraron recursos y tiempo en la búsqueda de la vacuna. Recursos,
y inteligencia de los investigadores. Había una investigación también sobre el coronavirus que ya había una materia prima también para trabajar. Absolutamente. Y por eso que, además de vacunas tradicionales como la Sinovac, hay otro tipo de vacunas basadas en DNA. Entonces, ha habido una gran cantidad de recursos humanos y también recursos financieros dedicados al tema. Y eso es primordial para que se pueda desarrollar esta terapia contra la diabetes en un tiempo no demasiado largo. O sea, también para distintas terapias y eventuales tratamientos ha servido bastante todo este desarrollo de la pandemia. Vamos a estar viendo el trabajo también de CEVIP sobre la pandemia, pero ese tema de las vacunas ha logrado dar un impulso en tecnología, pero también en la mirada al respecto, ¿no? Absolutamente. Y los países están empezando a invertir más en estos temas de salud y también en temas para que el día de mañana, cuando venga otra pandemia, estemos preparados. Porque había mucha gente que había dicho que venía una pandemia de hace 10 años, claro. Bill Gates, otros han dicho deberíamos estar preparados y no nos preparamos lo suficiente. Pero el tema de la pandemia viene más adelante. Oiga, y aprovechando eso y ligándolo también a lo que nos comentaba sobre esta investigación y eventual tratamiento para la diabetes tipo 1, las alianzas con las empresas, con la academia, con la investigación, aquí hay un universo bien importante que tiene que estar muy conectado y en conversación constante, ¿no? Absolutamente. Y también confiabilidad, claro. Que nosotros confiemos en las empresas y que las empresas confíen en los investigadores. Doctor, vamos a cambiar de tema con lo que está desarrollando el CEVIP en términos de investigaciones y fíjese que ha trabajado activamente buscando fórmulas para enfrentar la pandemia que nos afecta. En la siguiente nota los invito a conocer qué investigaciones se han realizado y qué resultados han obtenido hasta ahora. Científicos de todo el mundo se han movilizado para generar conocimiento que permita enfrentar la pandemia causada por el SARS-CoV-2. Chile no se queda atrás y es así como en el CEVIP vienen desde 2020 desarrollando proyectos en distintas áreas. Uno de ellos es la elaboración de modelos matemáticos. Los modelos matemáticos permiten integrar información en un sistema y ese sistema, una vez que esa información ha sido calibrada con datos reales, se puede usar para predecir qué es lo que va a pasar y para entender cuáles son los factores principales que están influyendo en lo que está pasando. En el caso de la pandemia, por ejemplo, yo puedo entender cuáles son los factores que están afectando el aumento de casos o de utilización de camas UCI y también puedo predecir el efecto de medidas, cuarentenas, cambios de fases y en este último tiempo, introducción de vacunación en distintos grupos etarios y ver qué es lo que va a pasar y cómo se pueden ir relajando medidas, por ejemplo, a medida que se va introduciendo vacunación. Otra de las líneas de investigación es la que hicieron con colaboradores de la Universidad de Magallanes. En Magallanes se detectó el año pasado una nueva variedad del virus, una nueva cepa del virus, que fue responsable de la mayor parte de las infecciones dentro de Punta Arenas y la región de Magallanes en cierto momento. Esa variante en Punta Arenas se hizo el seguimiento epidemiológico y además se secuenció, es decir, se determinó cuáles eran las mutaciones que tiene esta nueva variante. Y nosotros hemos trabajado colaborativamente descubriendo cuál es el efecto de estas mutaciones y cómo afectan la capacidad infectiva del virus. Y además tratar de predecir qué va a pasar con las vacunas y la cobertura que tienen estas vacunas con respecto a esta nueva variante. Usando la tecnología de secuenciación por nanoporo, el CEVIP está trabajando en conjunto con la Universidad de Antofagasta para buscar nuevas formas de diagnosticar esta enfermedad. La técnica que estamos implementando se basa en la metagenómica clínica, que consiste en la amplificación de diferentes regiones del SARS-CoV-2 y de otros virus respiratorios. Lo que se hace es amplificar simultáneamente diferentes genes de tamaños mayores a los que se utilizan normalmente en el QRT-PCR y también un mayor número de genes, por lo que el error en el diagnóstico disminuye al utilizar esta técnica. Además, es una metodología escalable. Dependiendo entonces del número de muestras, disminuye el costo. Con esta tecnología, el equipo participa en el consorcio del genoma y ha podido secuenciar algunas variantes del virus que circulan en la región. De esta manera, implementando diferentes tecnologías y trabajando a lo largo del país, los científicos del CEVIP están colaborando para hacerle frente a la crisis sanitaria más grave del último siglo.
Exploradores del átomo al cosmos. Exploradores del átomo al cosmos. Regresamos al programa, estamos conversando con el doctor Juan Asenjo, director de CEVIP. Doctor, antes de la pausa veíamos el trabajo que está desarrollando el centro con respecto a la pandemia, desde el modelamiento matemático para generar proyecciones, desde los diagnósticos. Uno lo que ha aprendido con esta pandemia, y tomando también el primer bloque, con las pandemias que vengan, es que la ciudadanía necesita certezas, o por lo menos acercarse a certezas. Me imagino que también por ahí va el trabajo, ¿no? Por ejemplo, desde usar el modelamiento matemático para proyectar lo que va a suceder. Bueno, se mostraron en la nota dos elementos muy importantes. Uno, la multidisciplinariedad que hay en CEVIP. ¿Okay? La modelación matemática más avanzada, tenemos investigadores del Centro de Modelamiento Matemático, también el investigador Álvaro Olivera maneja las matemáticas, las estadísticas en forma muy eficiente. Entonces, se ha podido desarrollar, evaluando las infecciones, evaluando la vacunación, para poder predecir cómo se va a comportar el virus de aquí al futuro. Pero otro elemento importante es que el CEVIP es de los 40 o 50 centros que hay en Chile de astronomía, de matemática, de neurociencia, el único que está distribuido en todo el país. Tenemos dos laboratorios muy importantes en la Universidad de Antofagasta y uno de ellos es el que se mostró y el que está haciendo la metagenómica con Alexandra Galetovich, que es colaboradora de un investigador de CEVIP, pero entonces, y también los datos de Magallanes, también tenemos laboratorio en Magallanes. Entonces, eso le da al CEVIP un sabor, una forma de hacer las cosas muy distintas. Que en este caso es bien importante porque hemos visto que Chile es muy distinto también hablando de pandemia, norte, centro, sur. Chile es el único país del planeta que está en la forma que está y que abarca la diversidad de clima, la diversidad de genes, la diversidad de culturas, como sabemos, claro. Pero si Chile fuera a lo ancho no tendría ninguna gracia, ¿okay? Como alguien me dijo, como Estados Unidos o Canadá. Pero Chile tiene esa ventaja y eso le da una ventaja tremenda porque nos permite acceder a hábitats muy distintos. El otro problema de Chile, ¿no es cierto?, es que es muy angosto. Es el único país del mundo donde la nieve cae en las montañas y baja tan rápidamente al mar, lo que tiene algunas desventajas porque el agua tiene muchos contaminantes, etcétera, pero también tiene las ventajas. Por otro lado tenemos el mar, entonces nosotros estábamos mal acostumbrados a usar el agua de las montañas, ahora tenemos que empezar a usar el agua del mar, claro. Que la desalinización se usa en muchos países, ¿no es cierto?, en el Medio Oriente, Israel, etcétera. Pero en el caso del COVID fue esta modelación matemática rigurosa que ha dado muy buenos resultados, en especial estudiando la cepa de Punta Arenas, la cepa de Magallanes, y por otro lado el laboratorio que tenemos en Antofagasta para hacer metagenómica, que ha sido aprobado, que tiene estándares internacionales para analizar estos virus y otros virus de manera masiva. Claro, la metagenómica pensando en la secuenciación que se tiene que realizar para identificar con una persona con PCR positivo de qué variante estamos hablando. Y eso ha sido un tema que se da a nivel internacional. Y se ha dicho, el problema que tiene Chile es que no ha podido amplificar y ampliar esa secuenciación genómica. Absolutamente. Por eso que la labor que hace el laboratorio de Antofagasta es tan importante. ¿Cómo también se ha desarrollado ese punto en particular, pensando en poder ir potenciando eso? Ya la detección se ha ido aumentando, ahora está este paso, que es el poder ir más a la secuenciación genómica del virus. Absolutamente, y eso es lo que hace el laboratorio de Alexandra Galetovich. Está totalmente, 100% dedicado a eso, por eso ha sido reconocido ya nacional e internacionalmente por sus habilidades para hacer exactamente lo que tú dices. Vamos a cambiar de tema, doctor, comparte también del trabajo de CEVIP, hablando de los estudios que han realizado en torno al COVID, pero esta vez en torno a cómo ha afectado a las pymes y cómo se les puede ayudar, los efectos sociales y económicos que ha tenido la pandemia. Los invito a ver la siguiente nota que habla de ello. Vamos. La pandemia ha generado una serie de cambios en la sociedad, entre ellos la forma en que consumimos. Cuando comenzamos a analizar
las aplicaciones de software que existen hoy en día para comercio electrónico, nos dimos cuenta que la gran mayoría poseen diseños que no se ajustan a las necesidades de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Están influenciados por soluciones que vienen de países con un mayor grado de desarrollo en cuanto a tecnología, con culturas diferentes a lo que es la compra y la venta de productos, y como resultado de esto, los sistemas que hay hoy en día no son realmente utilizados y quedan abandonados. Por lo tanto, los microemprendedores se ven frustrados, ya que colocan mucho esfuerzo en poder utilizar estas herramientas, pero en realidad no están adaptadas hacia ellos. Buscar soluciones para ellos fue el objetivo de un grupo de investigadores de City Apps, pertenecientes al Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Santiago y al CEBIP. Para ello tuvieron que desarrollar un algoritmo que respondiera a lógicas opuestas al e-commerce actual, buscando trasladar a lo digital el concepto de comercio justo. El resultado de nuestra investigación es la creación de una plataforma, joy.cl, que son vitrinas virtuales. Vitrinas donde se utilizan las técnicas para ir entendiendo cuáles son las preferencias y el comportamiento de los consumidores. Tienen un diseño que se ajusta a la cultura local, con mecanismos que incentiven a la participación y a la fidelización del consumidor, pero donde siempre se piense en que existe una oferta que sea distribuida a cada uno de los territorios. Estas vitrinas lo que hacen son facilitar a los compradores para que puedan navegar por los productos y que se contacten de manera directa con los feriantes o con los pequeños comerciantes. Es una navegación que se basa en la inteligencia de datos para ayudar a detectar y a visibilizar las afinidades que pueden existir entre los compradores y los feriantes o los pequeños comerciantes. Hoy son más de 1.500 los comerciantes que participan en esta plataforma. Fue bastante amigable, no me fue para nada difícil, es una plataforma muy rápida además para nosotros como usuarios, como beneficiarios, subir las fotos. A mí por lo menos me fue bastante cómodo, bastante fácil. Los investigadores además están promoviendo el marketing digital social. Están llamando a los influenciadores locales a que compartan la plataforma en sus redes para conseguir difusión más directa y gratuita. No me refiero a hacer una acción de caridad, sino que de realmente generar una difusión del trabajo que se está haciendo. Y la ventaja que presenta nuestra vitrina virtual es que se facilita esta difusión a través de grupos de emprendedores que están ubicados en distintos territorios, en territorios muy localizados, lo cual va aumentando el impacto que se puede tener de estos referentes territoriales, puesto que difunden a los consumidores una oferta que es variada en cuanto a calidad, a la confianza también que se tiene por ser algo más local, algo de la zona. Y se trata de incentivar a que los vecinos compren a sus mismos vecinos y así incrementar una resiliencia comunitaria. Son varias decenas de miles las personas que habitualmente visitan la plataforma. Y el desafío es que cada vez se sumen más compradores y también nuevos comerciantes. Los investigadores están contentos con los resultados, pues han constatado que haciendo ciencia aplicada de calidad y trabajando de la mano con los territorios, pueden aportar a enfrentar esta pandemia que no solo está dejando grandes costos sanitarios, sino también económicos y sociales. Doctor, aquí podemos ver ciencia y conocimiento aplicado para ayudar a la gente, a la economía, digamos. Eso es también una derivada que han tenido en CEBIP. Este proyecto ha sido muy, muy interesante porque, bueno, con la pandemia empieza la gente a comprar por internet, etcétera, pero tal como decía Carolina Bonasich, estos son, por lo general, plataformas que vienen del mundo desarrollado y también plataformas que desarrollan las grandes empresas. Entonces, esta aplicación, la idea, tal como lo explicó muy bien la nota, así que a mí no me queda mucho por agregar, es una forma de acercar a la gente con la gente, que es algo que hace falta en Chile, hace falta en todo el mundo, no solo en Chile, y también hace falta en cierta medida en los países desarrollados. Pero Carolina Bonasich ha sido líder en desarrollar este tipo de algoritmos, este tipo de programas, y por eso, en un momento, si ustedes se fijan, una de las tomas era cuando a ella la invitaron al Congreso Futuro. Sí. En enero ella fue invitada al Congreso Futuro, que vienen premios Nobel, vienen gente muy rimbombante de todo el mundo, pero fue tanto
las personas que preparan el programa del Congreso Futuro, fue tanto lo que se impresionaron con esta aplicación que la invitaron a dar una charla. Y creo, en el CEVIP estamos muy orgullosos de este tipo de aplicaciones, porque esto muestra que la ciencia, la tecnología llega a la sociedad. Y es algo que tenemos que tener mucho más para que la sociedad entienda para qué sirve desarrollar en Chile ciencia y tecnología. Los grandes empresarios en Chile creen que la ciencia y tecnología se importa y que se desarrolla en otros lados. Pero para poder dar un salto al desarrollo en Chile, necesitamos desarrollar mucho más ciencia y tecnología en el país. Doctor, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Todo el éxito, ¿eh? Ha sido un placer. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Cuando quieran estoy acá. Ya, por gracias. contado. Chao, chao. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Por supuesto, todas las temporadas, capítulos, los distintos centros, las investigaciones que hemos abordado aquí en Exploradores del Átomo al Cosmos en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao. Nos vemos.